Lo de los Juegos Olímpicos no es nuevo, ni era imprevisible, ni tampoco excepcional. Es evidente, manifiestamente evidente, que Satanás está presente en el mundo y que ya no se oculta. El enemigo de Dios es nuestro enemigo de todo lo sagrado, padre de la mentira, enemigo de la verdad, homicida desde el principio, así lo llama nuestro Señor, cuando los judíos buscan matarlo. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo a la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto lo encontramos en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y también el Señor le da el título de príncipe de este mundo. Así lo llama, y así lo llama 3 veces. Lo llama también en el Evangelio de San Juan, príncipe de este mundo. Y San Pablo también se refiere a Satanás en términos parecidos. En la segunda carta a los Corintios lo llama Dios de este mundo. Y en la carta a los Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios, que actúa en los rebeldes contra Dios. Mundo, cuando dice príncipe de este mundo, mundo es lo que se vio en esta presentación de los juegos. Todo lo que va contra Dios y su orden. La perversión y la más asquerosa blasfemia. Esos que idearon, participaron y permitieron aquello abominable son enemigos de Dios, son rebeldes. Por tanto, siendo el rebelde por antonomasia, padre de la mentira, homicida desde el principio, príncipe de este mundo, es diabólicamente congruente que arremeta contra nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Mal que le pese a Satanás y a sus acólitos. No es de admirarse que ataque al cristianismo, porque sus continuos ataques son la contraprueba de autenticidad, que el cristianismo es la única religión verdadera. Por eso pienso que carece de sentido preguntarse por qué no se la toman contra las otras religiones. No dejan de atacarnos porque no es porque no somos peligrosos o porque seamos más tolerantes o como se nos quiera llamar. Y atención, porque no siempre se trata de tolerancia o de virtudes cristianas, sino a veces de todo lo contrario, de miedo y de traición. Pero digo, no es por eso que a través de sus miserables instrumentos va contra los cristianos y ofende sus sentimientos, sino porque ataca lisa y llanamente a Dios, donde Dios está. Si me permiten, hay un dicho argentino que dice que no gasta pólvora en chimangos, no gastar pólvora en chimangos. El chimango es un ave sin ningún valor para la casa. Satanás no gasta pólvora en chimangos, no desperdicia tiempo ni esfuerzos en arremeter en lo que es inútil destruir. Más bien se puede servir de ello, se puede servir de falsas religiones, de aquello donde no está el único Dios verdadero, donde no está la verdad, donde no está la luz, donde no está la salvación. Esta, la de los espectáculos, es una línea por la que se nos viene atacando y cada vez en modo más explícito a nosotros, a nuestra fe, a nuestro Dios único y verdadero, a su ley, a la misma naturaleza creada por Él, porque ya ni siquiera es contra Dios, es contra la naturaleza misma. En la reciente inauguración de estos Juegos Olímpicos en París, noto 2 líneas que se cruzan o que convergen. Voy a explicar por qué. Una es la relativa a Francia y la otra es la de los grandes espectáculos en general.
Vamos a empezar por el tema de los espectáculos. En esto viene a la memoria, para mostrar que no es la primera vez, ni mucho menos, por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Esto fue en 2012, 12 años atrás, con sus imágenes oníricas de contenidos subliminales, en la que aparecían camas de hospitales con niños y enfermeras llenando todo el espacio del estadio. Un bicho que venía de Asia y una serie de cosas que algunos asociaron con lo que luego iría a ocurrir en todo el mundo, menos de una década después. Por supuesto, los fact-checkers lo negaron. Bueno, dejemos de lado las coincidencias. Lo que queda de todo aquello es que era muy raro. Trasuntaba malignidad. Había algo de malvado, Era oscuro y absolutamente extraño a las Olimpiadas. Otro caso fue la inauguración del túnel del San Gotardo en junio del 2016. De la ceremonia, llamémosla así, ceremonia, participó el gobierno suizo en pleno. Estaba también la Merkel, inefable e infaltable canciller alemana, el presidente de Francia de aquella época y el presidente del Concilio de Italia, es decir, los jefes de Estado. Tampoco faltaron altos prelados y hubo bendición de la obra. La inauguración fue una suerte de representación teatral y los protagonistas eran, qué curioso, eran machos cabríos. La verdad es que no sé si varios o siempre era el mismo que reaparecía. Sospecho que sí. Primera parte del primer acto. Escenas de pánico, derrumbes, ulular espectral, ángel que cae, un amanecer en el que despierta un macho cabrío que emite sonidos diabólicos, y luego una procesión de cadáveres cornudos y brujas llevando un corderito blanco. Sacrificio, gemidos de un bebé, macho cabrío y séquito bailando desaparecen en la boca del infierno. Tierra desolada, un tirolés perdido que invoca a otro macho cabrío que se planta en medio de la tierra en penumbra, y ahí finaliza la escena. Segunda escena del primer acto. Remedo de autoridades que celebran el viaje inaugural de un tren del siglo XIX. Todo con música y baile de otro macho cabrío. Bueno, para quien no sabe, el macho cabrío es una representación del demonio. ¿Se entiende cómo el demonio está siempre presente? El segundo acto, estamos hablando siempre de esta inauguración del túnel del San Gotardo, comienza con la muerte de obreros durante la construcción del túnel, cosa que ocurrió a través de todo el tiempo que duró. Caen por un abismo y tal abismo, ¿qué es? Es el ojo de Satanás, príncipe de las tinieblas que ejecuta una danza macabra con almas condenadas que se postran y lo adoran. O sea, todo un horrible espectáculo, más que dantesco, satánico. Bueno, esa fue la inauguración del túnel más grande del mundo, el de San Gotardo, con creo que 57 kilómetros de extensión. Bueno, otros espectáculos, siempre en la misma línea de los espectáculos, igualmente satánicos, han sido y son los que se dan en el marco de los Super Bowl. El Super Bowl es el partido final de la Liga de Fútbol Americano en los Estados Unidos. Es el evento más visto de toda la televisión norteamericana. En los mediotiempos se muestran espectáculos satánicos con satanistas del espectáculo. Y no es un juego de palabras, es así. Espectáculos satánicos que los llevan a cabo satanistas del espectáculo. Estrellas, rock, digamos. No, son espectáculos satánicos con los que se puso, por ejemplo, una de ellas, la más famosa, que se puso el nombre de la Virgen. O con Shakira, o creo que también con Lady Gaga y otros, no falta. En los últimos años se han sucedido tales ceremonias satánicas. La Chicone, esta que se puso el nombre de la Virgen,
sí, esa satanista, en uno de esos años representó una misa negra. ¿No? Por eso, vuelvo al comienzo, nada es nuevo, y todo esto, que nada tiene que ver con el deporte, o con otro campo elegido también, porque también lo hacen con la moda, con la publicidad, se va sucediendo desde hace mucho tiempo. El reciente acto de los Juegos Olímpicos de París en el Sena, como alguien lo definió, no fue un acto inaugural, sino de clausura de la humanidad. Lamentable. Fue un acto satánico explícito, con todo lo que tiene de asqueroso, de repugnante, de miserable, de infernal, de abominable, de blasfemo, y todas esas son palabras insuficientes para calificarlo. Solo cabe encerrarlo en el término explícitamente satánico. Por eso, de nada vale preguntarse por qué se lo toman contra nosotros los cristianos, y en particular con más saña contra los católicos. Pero quedémonos contra los cristianos, digamos. Hubo también alusión a la monarquía en este espectáculo, por lo que podía suponer el orden político legitimado por el orden divino. Hubo también en la Revolución Francesa, aparece el terror en la Revolución Francesa, que puso fin con total impiedad y con total brutalidad al orden anterior, llamado el Ancien Régime. Y claro, no podía faltar en todo el explícito culto a la muerte con Caronte, el barquero que llevaba a las almas, al Hades. Y en este caso, conduciendo, según parece, a las naciones hacia el Hades, la muerte de las naciones. Y aparece también el caballo apocalíptico, el jinete ese, capítulo 6 del Apocalipsis. Bueno, como diciendo, estos son los tiempos. Y cierto que lo son. Pero todo esto en un gran alarde satánico, en la soberbia de Satanás, mostrando a todos como hijos suyos. Aquí les presento, todo esto es obra mía, el iluminismo, la masonería, la Revolución Francesa con sus decapitaciones, sus genocidios, todo esto. Y este mundo ahora es mío, está diciendo, con prepotencia. El mundo de la perversión sexual es mío, porque eso es lo que hubo. Y hasta me atrevo con los niños, ya lo están viendo, miren lo que hago. Todo me pertenece, eso está diciendo. Este espectáculo está diciendo eso. Y dice más, y les doy miedo, tanto que no se atreven a condenar nada de lo que hago. Me da risa las declaraciones de timoratas condenas sin antes declarar los derechos humanos que me inventé. Porque se pone primero, no, estamos a favor de esto, de aquello, los derechos sexuales, el gender. Y las excusas. La representante de la organización de los Juegos Olímpicos de París, Anne de Camp, dijo que la ceremonia tenía la intención de celebrar, escuchen esto, de celebrar la tolerancia comunitaria. Tolerancia comunitaria. Léase la perversión pública, la que está prohibido oponerse ni criticar. Tolerancia comunitaria. Y que no quisieron ellos faltar el respeto a ningún grupo religioso. Pero señora, ¿nos está tomando el pelo? La última cena del Señor convertida en una bacanal depravada. Al centro estaba una obesa que decía que era Dionisos, o sea, Baco, para los romanos. La sagrada cena, el banquete sagrado de la Eucaristía con pervertidos. Oh, no nos llamemos así, por favor, no seamos intolerantes. Llamémoslo drag queen, reinas, o sea, transexuales del dragón infernal. Vaya excusa. Otra afrenta, porque a continuación menciona al que ideó, o sea, quien fue inspirado por el submundo, director de la impudicia, y dijo que lo hizo para expresar la tolerancia comunitaria y creemos que consiguió este objetivo. Este señor, increíble. Thomas Joly se llama este individuo.
Bueno, es impresionante. Lamentamos mucho que la gente se haya sentido ofendida. Y a esto le llaman pedir perdón. A esto. Esto es una tomadura de pelo, señores. Y creo que lo dicho es suficiente. Es el mundo que tiene su Dios, Satanás. Sin embargo, lo peor, aunque no nos parezca, no está afuera, sino dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sin Garabandal, la Madre de Dios decía que la copa rebosaba porque cada vez se le daba menos importancia a la Eucaristía. ¿Qué diría hoy? Porque realmente el ataque fue contra la Eucaristía, fundamentalmente, al poner la última cena. Por eso me refiero a la Eucaristía. La Virgen advertía, debéis evitar la ira de Dios. En Akita, el 6 de julio del 73, le dice el ángel a Sor Inés, que dicho sea de paso está agonizando, le dice, y se lo dice a las 3 de la madrugada, le dice el ángel, el mundo hiere al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y ultrajes. Y al mes siguiente la Virgen se le aparece y le dice a la vidente japonesa, muchos son los que afligen al Señor. Deseo almas que consuelen para aplacar la ira del Padre de los cielos. Almas que hagan reparación a través de sus sufrimientos y su pobreza por los pecadores e ingratos. Más de medio siglo antes, el ángel en Fátima le pedía lo mismo a los 3 niños. Todos debemos reparar y restaurar a la iglesia. La iglesia de Cristo arde. El 13 de octubre del 73, el último mensaje de Akita, dice la Virgen, si los hombres no se arrepienten y convierten, vendrá un gran castigo, mayor que el diluvio. Las únicas armas serán el rosario y el signo dejado por mi Hijo. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia y se verá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán menospreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán saqueados. Bueno, esto es el indicio de que ya esos tiempos están aquí. Y sigue diciendo, la iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos con el mundo. Ahora, la otra línea, hablaba de 2 líneas, ¿no? Una eran los espectáculos, la otra Francia. Francia. Francia, porque esta vez a Francia le tocó ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. Francia, Francia. ¿Cómo no recordar la quema de la Catedral Notre Dame de París en abril del 2019? El incendio de Notre Dame fue un signo, porque ahora estamos hablando de signos, y son signos todos. ¿Y ese qué signo? El Señor permitió que se mostrase en la iglesia de piedra lo que padece la iglesia fundada por Él. El incendio al que está sometida. Recuerdo que ocurrió durante la Semana Santa, imagen de haber entrado en la Semana de la Pasión de la Iglesia en 2019. En su momento debí decirlo lo que ahora repito, que de aquel modo parecía exteriorizarse lo que nuestros ojos no veían, pero Dios sí ve. La Iglesia arde. La fe se ha perdido, esto se percibe no solo estadísticamente por la baja concurrencia de fieles a las misas, sino también, y lo digo con dolor, por la falta de fe de los que participan de los oficios, y la mayor evidencia es ver cómo se trata la Eucaristía. Sin reverencia, con indiferencia, sin señales ni gestos de adoración, al contrario, prohibidos. La mundanización de la iglesia, no a la iglesia elevando al mundo, llevándolo a Cristo para que el mundo sea redimido y se salve, sino a la iglesia haciendo lo que quiere el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Guay con hablar de pecado, de castigo, no, de juicio.
de necesidad urgente de conversión, de salvación. No, no, no. De eso no se habla. No hay que hablar. Y se ha cambiado los fieles por el público. En realidad, peor aún, por el mundo. Hay que quedar bien con el mundo. Porque enfrentándose al mundo que desprecia a Dios y se burla y lo desafía, y junto a la iglesia falsa que apostata, que se vuelve complaciente con el mundo, que desprecia o ignora a Cristo, junto a esta está la otra, la verdadera, hecha de mártires y de héroes. Es la iglesia de la Francia, la hija mayor de la iglesia, la Francia de los grandes santos, Santa Juana de Arco, San Francisco de Sales, San Bernardo de Clairvaux, San Hilario de Poitiers, el rey San Luis de Francia, San Martín de Tours, aunque era, húngaro, pero San Luis María Griñón de Montfort, Santa Teresita o Teresa de Lisieux, San Vicente de Lerins, San Pierre Julián Aymar, San Juan Eudes, las santas carmelitas de Compiègne, los otros mártires de la Revolución Francesa, todos los mártires de la Vendée. Pues de esa pasta es el sacerdote que celebraba la misa en Notre Dame cuando estallaba en incendio. Quiero recordarlo, porque no la suspende la misa mientras suenan las sirenas de alarma y los fieles no se van, se quedan y tienen que al final ser desalojados. Es la iglesia del padre Fournier, que ingresa entre las llamas y rescata la corona de espinas y el Santísimo. Y solo entre las llamas y el humo bendice con el Santísimo, para que el Señor proteja aquellos muros y torres, y el Señor se lo concede. Estos también son signos proféticos. Hubo una foto muy elocuente en la que aparece la estatua de la Pietà detrás del altar mayor, entre las cenizas. Allí está la Virgen del Silencio, sosteniendo a su hijo muerto, sosteniendo hoy a la iglesia de su hijo, entre los escombros y cenizas. Allí está la cruz con su radiante luminosidad, porque la victoria es la de Cristo. Allí está el altar donde Jesucristo se hace presente en su sacrificio y en su gloria. Allí estamos nosotros contemplando a la Madre que nos dice, no temáis, yo estoy aquí con mis súplicas y mi protección. Junto a la cruz, María con el pequeño resto. Así es ahora, en estos momentos de la pasión de la iglesia. El resto fiel al Señor junto a María. La principal afrenta ahora en París, lo repito, fue a la última cena, o sea, a la Eucaristía. Y aquí es donde las líneas se tocan, en la esperanza del triunfo sobre todo este mal que atenaza la tierra. Así como ante la quemada Catedral de París se erguía entre las cenizas la iglesia verdadera que no muere, ahora, luego de la obscena y blasfema representación, cuando todo París quedó a oscuras, sí, paradójico, irónico, signo, porque París es conocida desde hace siglos como la Ville Lumière, la ciudad de la luz. Algunos dicen que era llamado así por haber sido tempranamente alumbrada, otros por su relación al siglo de las luces, a la ilustración, a los iluministas, a la cuestión que esta ciudad de la luz quedó a oscuras. ¿Qué signo? Y en medio de las tinieblas se destacó la Basílica Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, toda iluminada. Ese ha sido el otro signo que nos dio el cielo. Sacré-Cœur iluminada, como verdadero faro en la noche de París y del mundo. Porque en Sacré-Cœur se adora a nuestro Señor presente en la Eucaristía, sin interrupción, en adoración perpetua desde hace casi 140 años. A la misma Eucaristía, al mismo Señor en su presencia sacramental, de la que el infierno presente, Él en la celebración olímpica quiso mofarse y denigrar. Dios nuevamente la exaltó a la Eucaristía.
Esta vez en la iglesia donde se lo adora ahí, en ese París de la apostasía, como se lo adora en el cielo. Las tinieblas invaden el mundo, pero la luz de Dios no se apaga. El que cree en el Hijo de Dios no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Estamos en plena guerra espiritual. Poco sirven las notas indignadas en los medios, la apelación a la justicia humana o las declaraciones poco convincentes. Debemos reparar, reparar y reparar. Y reparar, mejor aún, en reparación eucarística, adorando o a través de misas. Reparar más que por miedo al inevitable castigo, por amor a nuestro Señor. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.